La democracia en el Estado español fue asesinada en 1939, y con ella más de 100.000 personas. Nunca ha existido una ruptura con el régimen anterior, sino que continuó tras la muerte del dictador. El Estado no dejó de ser fascista, pero la oposición sí dejó de ser antifascista. En este país no hemos vivido un día sin represión. No ha existido un día donde en las cárceles del Estado no hubiera presos políticos. El Estado no puede dejar de reprimir, porque es su propia naturaleza. La clase dominante se sirve de esta herramienta para reprimir a las clases populares. También para crear hegemonía e hilar los trapos sucios que permiten su impunidad. La represión llega a todos los estratos sociales. Cualquier voz discordante con el sistema es reprimida con todas las armas en su poder. Si verdaderamente la transición hubiera sido un proceso democrático, de ruptura con la dictadura franquista, se tendría que haber legalizado a aquellos partidos que lucharon por la democracia. Pero ocurrió lo contrario. Fueron los partidos los que mostraron interés por legalizarse. Fueron los antifascistas los que se incorporaron al Estado. Eso sí, bajo una condición, la de dejar de ser antifascistas. Por si fuera poco, en el 2002, bajo el espejismo de una democracia ideal, aplicaron la ley de partidos, la cual les permitió a partir de entonces ilegalizar a toda voz que no aceptara la falsa transición, aquellas organizaciones que plantearan una alternativa al sistema. Debemos unirnos para hacer frente al fascismo. Debemos alzar la bandera de la solidaridad, que es nuestra mayor arma para vencerles. Organicemos la solidaridad en todos los barrios, que el Estado no pueda ocultar los gritos del pueblo. Dicen que vivimos en democracia, pero no dicen la verdad. No hablan del hambre, de aquellos que no tienen techo, de la esclavitud del trabajo asalariado, de la impunidad de los peores delincuentes. Para colmo, cuando intentamos hablar, nos quieren callar. Les molesta oír la verdad. Pretenden callar a fuego los gritos de dolor y de indignación de aquellos que no pueden más. Intentan silenciar la realidad para que no escuchemos la terrible verdad, la de que seguimos siendo esclavos, para que creamos que estamos solos y que pensar en un cambio gracias a la unidad es una utopía. Pero nunca podrán callar la voz de los sin voz, la voz de los que tienen razón. Mientras que algunos votaban, a otros los asesinaban. A los fascistas se les lavó las manos y nos obligaron a besarlas. La lucha siempre estuvo en la calle y siempre fue golpeada, eso sí, en nombre de la democracia. Si combates la injusticia serás golpeado, pero nunca podrán parar el río que todo lo lleva, y los obreros siempre permanecerán al pie de la barricada. Dicen que somos libres, pero es mentira. Es libertad vigilada. Puedes luchar, pero levantando las manos. Si eres fiel al amo no te molestarán, pero si les señalas toparás con su régimen supuestamente democrático. Por muchas puertas a las que llamen, siempre seremos más de los que puedan contar, porque cuanto más golpeen, más fuertes seremos. De sus miedos nos alimentaremos. La certeza de que podemos hacerlo, la esperanza, será nuestra mejor armadura contra sus golpes. Porque el motor de la historia es la lucha de clases, y siempre habrá juventud combativa, dispuesta a plantar cara. A esta y a quienes dieron ejemplo de lucha, va dedicado este documental. Que dejemos de luchar por un mundo nuevo. Mis balas, vuestros tímpanos acarician. Las libretas son mis comandos. No podéis matar las ansias de justicia. Con un juicio injusto, seguid desnudándoos. Cogido como cabeza de turco para dar un susto. En el punto de mira se escupo sus mentiras a lo justo. No soportáis que grite lo que queréis ocultar. Que chavales piense con esto y os deseen un gulag. Que me organice y llame a la insurgencia al micro. Que me solidarice con los presos políticos. Pepitas, corazón, coraje y empatías, la madre de la lucha por la amnistía, la que nos recuerda todos los días que la resistencia no entiende de edades. Pepitas, corazón, coraje y empatías, la madre de la lucha por la amnistía, la que nos inspira rebeldía, siempre en defensa de nuestras libertades fundamentales. Absolución para Pepita Seoane.
Y con razón, ¿cómo va a pedir perdón con 3 hijos represaliados y aún tiene a uno en prisión? Con 75 tacos en la brecha, enfrentándose al Estado, prendiendo la mecha de la insurrección. Bueno, pues desde el mes de marzo de este año, pues resulta que me llega una notificación de la Audiencia Nacional que estoy imputada por enaltecimiento al terrorismo. Yo la verdad me quedé así, porque yo no había hecho nada mal, o sea que esto lo llevo haciendo toda la vida. Lo llevo haciendo porque además tengo más que causa justificada de decir cómo lo que hacen y lo que han hecho las fuerzas de seguridad, que es igual la Guardia Civil que la policía, o sea, son todo lo mismo. Entonces se me acusa por eso, por decir que efectivamente el periodista que me vino en una entrevista que salió, pero el año pasado, en el 2013, salió mi hijo, después de 23 años, preso, Jesús Cela. Y me viene un periodista del Mundo a entrevistar, que no quería darle la entrevista, por supuesto, pero bueno, y que si me arrepentía de hacer lo que estoy haciendo. Le dije que no me tenía nada que arrepentir, que de arrepentir había mucha gente, los del Estado fascista son los que se tienen que arrepentir, yo no me tengo que arrepentir de nada. Y me dice, ¿por qué no, si pido perdón a las víctimas? Y le digo yo, ¿qué víctimas? Únicamente los que tienen que pedirme perdón a mí son ellos, porque llevo desde el 81 visitando todas las cárceles españolas, donde incluso a mis hijos los han tenido siempre separados, pero siempre por Andalucía, por cárceles, por Badajoz, por todas las cárceles. Ya te digo, me sobran los dedos de una mano para contar las que no he visitado, Entonces yo he sido una víctima del sistema que existe, fascista y torturador, reprimidor. Entonces no me tengo nada de que arrepentir. Creo que fui la última persona que me detuvieron. Yo me había enterado que habían detenido al resto de la gente de la mañana y a mí me vinieron a casa poco antes de las 9 de la noche. Luego fui consciente de que seguramente llevaban todo el día esperando a que yo saldría de casa, porque la intención parece ser que era detenernos fuera, porque además venían sin ninguna orden ni nada y encima pues te intimidan más y claro, te pillan el móvil. La cuestión era pillarnos los móviles. Venían a llevar al cuartel para declarar por un delito de apología del terrorismo en las redes sociales y les dije no, voy con vosotros porque no tengo nada absolutamente que ocultar. Entonces les dije, bueno, estaba de pata y esperéis que me vista. Me dejaron vestirme, me pidieron el móvil mientras les cerré la puerta afuera, estuvieron esperando desde el descansillo y yo mientras pues tranquilamente me vestí y lo informé incluso a los amigos míos de que me llevaba. Y nada, luego en el cuartel, bueno, me esposaron por el camino mientras me metieron al coche. El trato allí, dentro de lo que cabe, fue correcto, aunque te engañan porque no llamaron a un abogado de oficio que yo no avisé. Cuando ya son de las 12 de la noche me llaman al cuartito para declarar, que vine a declarar, me dijeron que ya me soltaban, porque claro, ya no hay motivo para tenerte retenido. Y fue mentira, o sea, nos retuvieron a mí y al resto de la gente pues toda la noche, y eso es ilegal también. Pero bueno. Y al día siguiente, cuando me dan mis pertenencias, faltaba el móvil y ahí les reclamé yo, porque encima me hicieron firmar un papel en el que no figuraba, que se habían quedado con el móvil. Y ahí ya, pues bueno, la cosa fue bastante tensa y me dieron a entender que o me iba por las buenas o me quedaba allí. Así que pues me callé y me fui. Desde entonces he tenido bastantes juicios en los que se me ha acusado, por ejemplo, de atacar la sede del PP con amenazas de muerte, en los que se me ha condenado aún sin pruebas. Pero bueno, tal como se demostró en el juicio, solo por mis antecedentes y por hacer las canciones que hago, pues eso ya servía de prueba al juez del PP, por cierto, para condenarme. La policía me ha realizado numerosos seguimientos, llegándome a parar en más de una estación, revisándome todo lo que llevaba en la mochila, incluida la libreta. Han llegado hasta en un control de carretera, hasta leerme las hojas de la libreta. Entonces ha sido un acoso pues bastante constante. Yo me convenzo y me cambio el chip, como se suele decir, cuando en el año 81 son detenidos mis hijos, pertenecientes a los Grapo,
Y entonces ahí ya los ponen como asesinos, como esto, como lo otro, como terroristas, o sea, los malos de la película. Y tanto mi marido como yo, que en ese momento aún estaba vivo, dijimos que no eran esos monstruos, que nuestros hijos tenían sus defectos, por supuesto, pero que no eran esa clase de personas que le ponían. Entonces ahí es cuando tanto mi marido como yo nos damos cuenta que todo era una mentira, que no eran, los malos no eran ellos, los malos era el sistema que había impuesto, o sea, la dictadura que seguíamos teniendo, que eran los que están en nombre de unas leyes que ellos fabrican, torturan, asesinan y hacen todas las atrocidades que les apetece y que les da la gana, en nombre de la ley. Una ley que, digo, hacen ellos, porque ahí colaboran jueces, colaboran fiscales, colabora todo el mundo. Entonces ahí es donde yo efectivamente cambio, porque ya te digo, en vez de decir que eran los guardias civiles los buenos, cambio, al estar mis hijos implicados en eso, digo que no, que mis hijos no son esos monstruos. Entonces es cuando me meto de lleno en la lucha a favor efectivamente de un socialismo, donde todas las personas tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones, donde todo el mundo tenga una casa, un trabajo digno, sanidad y educación, que en este momento no tenemos nada de esos 4 derechos que nos son necesarios y además en la Constitución misma de ellos lo recogen. Eso todo es una mentira como una catedral. Entonces por eso yo estoy muy orgullosa y muy contenta de seguir ahí dando la cara y solidarizándome con todo el mundo y defendiendo al trabajador y denunciando todas las atrocidades que se están haciendo en este país. Más que nada es por Facebook. Y los delitos básicamente pues es que son tonterías, porque no es ninguna apología de nada, es simplemente solidaridad con otras personas que detienen, denuncias de lo que está pasando, desahucios, en fin, críticas a políticos, presos que salen de la cárcel, que se les hace un recibimiento, yo lo pongo en el muro, les doy la felicitación en este proceso. El máximo que te pueden pedir son 2 años, que si no tienes penas, en teoría no lo cumples. Entonces, bueno, estamos pendientes la mayoría, primero, a ver si se archiva o si no se archiva. Parece ser que no, por lo menos a algún otro compañero mío ya le ha llegado la denuncia después de declarar de que sigue adelante, de que tiene que ir a la Audiencia Nacional a Madrid. Y a partir de ahí, pues no sabemos si nos pedirán la pena máxima de 2 años o a cada uno diferente, eso ya estamos pendientes. Hay muchas cosas que suceden que el Estado no quiere que las masas se den cuenta de sus crímenes, de su terrorismo de Estado, y por lo tanto van a hacer todo lo posible para que no consigamos que esas masas se enteren de lo que realmente sucede. Por lo tanto, siempre nos van a, mientras estén en el poder, siempre nos van a perseguir para intentar que no concienciemos a la gente. Quedó demostrado en mi detención que la canción en la que más incidieron, la que más les molestó, es la que se titula Libertad Cámara de Arenas, pues porque precisamente explicaba la situación intolerable del secretario general del Partido Comunista Reconstituido, condenado a una cadena perpetua encubierta, al que se le niega hasta la asistencia médica en repetidas ocasiones, y no interesaba pues que muchas personas conocieran la situación de Manuel Pérez Martínez, por lo tanto tenían que intentar asustarme para que no siguiera tocando esa canción y escribiendo canciones parecidas. En el Estado español solo tienen libertad de expresión los capitalistas, los fascistas, que desde que vencieron la guerra civil han podido decir todo lo que les venga en gana, nos han podido humillar todo lo que han querido y más. Sin embargo, los antifascistas siempre hemos sido perseguidos y siempre se ha intentado frenar nuestra libertad de expresión para que no consigamos, entre otras cosas, pues concienciar a más gente para un día arrebatarles el poder a los fascistas. Queda demostrado como todos los periódicos, todos los canales de televisión, todas las radios que llegan a las masas están controladas pues, por los capitalistas, donde ejercen una manipulación constante para volver al personal sumiso. Por lo tanto, cuando dicen que hay libertad de expresión, pues si hay libertad de expresión, ¿por qué no hay un canal de televisión que sea comunista, por ejemplo, o un periódico comunista de gran tirada? Realmente, cuando pasas ciertas líneas molestas para el poder, tienes muchos números para que te persigan por tus ideas. En el Estado español existe el delito de opinión, aunque ellos lo nieguen, queda demostrado cuando nos llevan a juicio a muchísimos por expresar nuestras ideas. Bueno, yo creo que si tuviéramos que decir si hay libertad de expresión o no en el Estado español en un monosílabo, tendríamos que decir que no. Formalmente existe libertad de expresión, puesto que hay unas normas vigentes que así lo consagran, ¿no? Entre ellas la Constitución del año 78.
Pero lo cierto es que existen una serie de cuestiones, materias, en las que no se puede expresar discrepancia. Un ejemplo de esto es la propia institución de la monarquía. La monarquía es absolutamente inviolable y gente que tampoco sean especialmente radicales, como por ejemplo el semanario satírico El Jueves, cuando sacaron una portada en la que según la opinión del poder se hacía escarnio de unos miembros de la familia real, que casualmente son los monarcas actuales, secuestraron ese medio de comunicación. Y en el ámbito republicano, de facto, el día de la propia coronación del rey Felipe, se prohibió la exhibición de escarapelas, enseñas republicanas, cuando, según la propia legalidad que tiene el Estado, esto no debería ser así. Existía una sentencia diciendo que se puede exhibir una bandera republicana sin ningún tipo de problemas. Igual tendríamos que decir con respecto a la indisoluble unidad de la nación española, todos aquellos movimientos colectivos, personas que cuestionan esa indisoluble unidad, que abogan por el derecho a la autodeterminación, de una manera cabal, pues son incluso procesados y encarcelados por expresar esas opiniones políticas. Y creo que es una manera más de amedrentar a los que de alguna manera pues, nos estamos quejando y estamos protestando y solidarizándonos con la gente, es que no es más que someter miedo. Por ejemplo, en el Estado español existe la ley de partidos, una ley fascista que ilegaliza a partidos revolucionarios que les suponen problemas serios, como por ejemplo al PCR, al Partido Comunista Reconstituido, cuyos militantes pasan 11 años en la cárcel, muchísimos, solo por hacer propaganda sin haber cogido un arma. Por expresar unas ideas son condenados a 11 años de prisión. Es el claro ejemplo de que en el Estado español no hay ningún tipo de libertades para organizar una conciencia revolucionaria. Pues casos como el mío, que te diga, hoy cada día hay más. Porque hay casos como el mío, están los estudiantes porque se manifiestan en huelgas y reclaman su derecho, están los de sanidad porque están los de desahucios que tienen unas multas enormes, o sea que, como en mi caso, los hay a miles, después porque además esta gente ahora no se basa solamente en llevarte a la cárcel, ahora esta gente se mete, o sea el Estado fascista, en meter multas. La gente que no tiene trabajo, que no tiene duro, como comprenderás, las multas les son enormes, entonces ahora son imputaciones, son multas, o sea, ellos lo que quieren es no pisarnos de tal manera que no podamos levantar cabeza. Como fue en la época de Franco, lo que pasa es que cuando fue de Franco sabíamos que teníamos un dictador, y entonces había más lucha, había más unión. Ahora con eso de que estamos en la democracia, y ya te digo, de democracia nada, porque si hubiera democracia, a mí no me tenían por qué tener imputada, y mis hijos no tenían por qué estar en la cárcel por defender unos ideales, así de claro. Quien dice mis hijos, los demás compañeros que están, ¿entiendes? Todos los revolucionarios que le dan cara a este sistema podrido. Lógicamente el Estado ataca a sus enemigos. Hay un fenómeno en el que se combina la pura represión expresa por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, del Poder Judicial, de las instituciones penitenciarias, con los mecanismos para aislar al disidente, mecanismos que se han basado sobre todo en el control de los medios de comunicación oficiales, medios de comunicación de masas. Es decir, se criminaliza, se utiliza el criterio de criminalizar la disidencia con una serie de coletillas que se van utilizando en estos medios de comunicación para aislar a la persona, colectivos disidentes del resto de la población y posterior o paralelamente criminalizarlo mediante la detención, la tortura, el procesamiento, el encarcelamiento y la represión en la cárcel. Y todos los movimientos sociales contestatarios que son criminalizados, se utiliza una coletilla de antisistema como si fuera algo peyorativo, como si existieran, y parece que de hecho sí que existen, dos tipos de normas. Una norma para la gente que se adecua al sistema y al status quo, en el que se permite cierta disidencia, pero una disidencia light, una disidencia que no cuestione las bases fundamentales del Estado, de la dominación de clase, de la unidad del propio Estado, de la continuidad,
de las leyes de punto final que tuvieron lugar en la transición, de la conciliación entre los intereses de los trabajadores y del capital, y para aquellas personas que cuestionan estas bases fundamentales, se le aplica un criterio totalmente diferente. Al Estado español le vino muy bien la maniobra de la transición, que no fue otra cosa que un plan de la oligarquía fascista para perpetuarse en el poder y seguir con sus privilegios. Y a base de repetir millones de veces con sus medios de propaganda que había libertad y democracia, pues ese discurso desgraciadamente caló entre gran parte de la clase obrera y a base de maquillarse un poco, de maquillar un poco el régimen, de otorgar ciertas falsas libertades, porque la gente se creyó que había libertad de expresión, pero queda demostrado como si pasas ciertas líneas se acaba esa supuesta libertad de expresión, pues la gente se creyó que por poder salir a la calle igual con una bandera comunista o por poder tener una sede de un chiringuito que no ocasione demasiados problemas al Estado, pues que ya había libertad y democracia. Entonces esa legalitis ha calado entre mucha gente. Porque es que eso de la democracia ni existió ni existe. Eso lo tengo yo más claro que el agua. Porque resulta que el PCR, el Partido Comunista de España Reconstituido, fue el único partido político que denunció la falsa transición. Porque la falsa transición fue simplemente un lavado de imagen, que pasábamos de una dictadura a una democracia. Y naná de la China. Porque ya con todos los gobiernos que ha habido en esta democracia, esta mal llamada democracia, en el 81 murió en Herrera de la Mancha un preso del PCR, Crespo Galende, estando el Suárez, que fue el primer presidente de la llamada democracia, denunciando el exterminio de la cárcel de Herrera de la Mancha, que de hecho, a consecuencia de dar la vida a este preso, esta persona, este comunista, efectivamente se suavizó. Después con el Felipe González, murió otro preso también en huelga de hambre, que fue la huelga de hambre que fue histórica, porque fue la huelga de hambre muy grande de los presos políticos del Partido de los Grampos reivindicando la comuna, que habían estado siempre juntos y reivindicaban eso. Y también se murió José Manuel Sevillano, precisamente, y los otros no murieron porque les emitieron una limitación forzosa, pero muchos presos y presas que quedaron con muchas secuelas irreversibles. Es un Estado de Derecho, que no hay presos de carácter político y que todos los presos tienen un trato similar. No. En la detención, con la política de aislamiento, que viene a ser coartada para las propias torturas que se practican a las personas que son detenidas por hechos de intencionalidad política, torturas y malos tratos. En el enjuiciamiento con un juez especial, un tribunal especial, en este caso la Audiencia Nacional, tanto en la instrucción como a la hora de juzgarlos. Y en la política penitenciaria, que se les aplica el llamado régimen FIES, ahora se llama de otra manera, pero es exactamente lo mismo, denota que existen unas normas especiales para reprimir la disidencia. Tienen bastante miedo a la solidaridad en general, precisamente a las personas que nos han detenido, no somos nadie, y sin embargo nos han detenido precisamente por eso, porque hacíamos denuncia, porque nos solidarizábamos con el mundo en general, no solo con lo que está pasando aquí, lo que pasa en otros pueblos, en otros países. Entonces esa solidaridad, esa unión que están viendo, que además la tenemos en las redes sociales y que gracias a la red social estamos haciendo peña, estamos unidos, pues claro, tienen miedo, se les ve que con esto podemos acabar, si queremos, la unión hace la fuerza. Esto está despertando conciencias porque es que la necesidad obliga. Cuando tú llegas a casa, por ejemplo, y tienes hijos, después de venir de horas de trabajar, cuando tienes la suerte de trabajar, pero tienes un sueldo de miseria, y llegas a casa y tus hijos te quieren pan y no hay pan, oye, esos son momentos muy chungos, donde, por ejemplo, efectivamente, la solidaridad tiene que estar ahí y unirnos los de abajo, pues que estamos pasando la miseria, el hambre y todas las atrocidades donde nos lleva este sistema, nos tenemos que unir, tenemos que decirle a este sistema que no, que nosotros también somos seres humanos y que tenemos derecho a esos derechos, y por lo tanto que los tenemos que pelear y luchar, que eso es lo que hay que hacer, no solamente quedarnos en casita de brazos cruzados. Bueno, de antes de la transición no. Yo creo que la represión durante la transición fue durísima. Los años anteriores a la muerte de Francisco Franco pues fueron durísimos, incluso con las condenas a muerte de
7 de septiembre del 75, pero la transición para embridar al pueblo en su lucha por las libertades, se produjo el asesinato masivo de luchadores que algunos autores los tienen cifrados en al menos 100 personas, como Alfredo Grimaldos, y otros autores los cifran mucho más. Una represión tremenda, incluyendo el asesinato en las calles, los asesinatos de Vitoria del 76 y los asesinatos en las calles de luchadores y luchadoras por la libertad. De alguna manera, que determinadas fuerzas apostaran por pactar con los elementos del franquismo para que el Estado se transformara formalmente, aunque de fondo siguieran mandando los mismos de siempre, hace por un lado que mucha gente se vaya plegando, y la derrota de no conseguir una ruptura real hace que la movilización sea menor y la represión sea más selectiva, se ha vinculado a aquellos sectores, llamémosle, irreductibles. Es decir, que yo no creo que haya habido menos represión en estos últimos 30 años, sino que no ha sido necesario ejercer de una manera tan masiva la represión, puesto que la contestación ha sido menor, producto de la propia derrota de la transición y de la actitud de algunas fuerzas que en la transición apostaron directamente por pactar con el poder a cambio de unas ciertas migajas, ¿no? La transición supuso lo que decía Lampedusa: es preciso que algo cambie para que todo siga igual. En el fondo, las personas que mandaban, ¿no?, que están en el Consejo del IBEX 35, algunos han fallecido recientemente, y comisiones obreras y otros sindicatos, no sé si esto es comercial decirlo, les han dado unas condolencias como si estuviéramos hablando de personas, de luchadores por los derechos humanos, o de personas que hubieran descubierto alguna vacuna, lo cual es bastante sorprendente. Pues son los que siguen mandando ahora, ¿no? Ellos o sus hijos, ideológicos o políticos, ¿no? Y desde ese punto de vista, o económicos, y desde ese punto de vista, yo no pienso que la diferencia de la represión entre unos periodos y otros se haya debido a que el Estado así haya sido más respetuoso, sino que no ha necesitado tanta represión para mantener el poder. De hecho, el ejemplo de Euskal Herria es claro y meridiano. Ahí, como mayoritariamente las organizaciones no aceptaron la reforma, siguieron manteniendo la lucha, ahí la represión ha sido durísima y ha ido increciendo, incorporando figuras que lo ampararan, como llamado el entorno, ¿no?, la doctrina del entorno, de este señor Baltasar Garzón, que ahora dicen que es un juez de derechos humanos, ¿no?, cuando ha sido cómplice de todas estas cuestiones. Y ahí sí que ha habido una represión que no ha cesado nunca. La gente con internet tiene acceso a una información pues más allá de los más media, que sí que ha hecho pues que muchos tomen conciencia, evidentemente con su parte mala, porque todos estamos mucho más fichados por internet, pero también es más fácil muchas veces llegar a mucha gente para denunciar un caso, por ejemplo, de represión. La generación de nuestros padres solo tenía la televisión y los periódicos. Por lo tanto, es normal que muchos se creyeran la mentira de que había democracia y votaran al PSOE cuando la televisión y los periódicos pues, les decían constantemente eso. Sin embargo, ahora que se ha abierto otra puerta con una información alternativa, pues más gente toma conciencia. Ante la represión no queda otra que la solidaridad para fortalecernos, porque si no estamos perdidos, si no nos unimos, eso sí, en torno a unos principios mínimos. Lo que no podemos unirnos es con aquellos que legitiman precisamente la represión. ¿Cómo nos vamos a unir con quienes condenan que se ejerza la autodefensa contra la brutal represión policial, por ejemplo? Esos no están en nuestro bando, porque en el momento en que te defiendas de la brutalidad policial te van a condenar y por lo tanto están legitimando pues, que te caiga una condena por ejercer esa autodefensa. Y la organización revolucionaria es imprescindible para poder responder a la represión y para organizar las fuerzas revolucionarias y en un futuro derrotar a quienes nos oprimen y ejercen la brutal represión. Sin esa organización revolucionaria estaremos perdidos.
porque la gente irá por libre o sin una línea ideológica clara para enfrentarse al enemigo, y entonces sí que nos machacarán y será pues, una constante represión sin llegar a ningún fin concreto. Dentro de estos principios mínimos, bajo los que unirnos, debe estar evidentemente, como estuvo en el Frente Popular, la consigna de la amnistía, de exigir la libertad de todos los presos y presas políticas. Lo que no podemos hacer, como hacen muchos oportunistas, es exigir lucha, pero luego cuando hay detenidos y encarcelados por esa lucha, olvidarlos y mirar hacia otro lado. Esa es una hipocresía repugnante a la que nos tienen acostumbrados los reformistas o oportunistas de siempre. La lucha por los presos políticos es la lucha por nuestra libertad, porque nosotros también podemos acabar presos políticos por luchar por la libertad. Hay muchos que miran hacia otro lado ante todos los presos políticos, pero si mañana les detienen y les meten en la cárcel, evidentemente van a querer que nos solidaricemos con ellos, ¿no? Otra de las hipocresías. La izquierda reformista nos llama sectarios por atacarles cuando no se solidarizan con los represaliados, con los presos políticos, pero realmente los que son sectarios son ellos cuando desprecian a los presos políticos y cuando miran hacia otro lado ante la represión brutal. Entonces se ve claramente que están más del lado de los opresores que de nuestro lado. Todas aquellas personas que sigan opinando que en este país se respetan los derechos humanos, que hay democracia y que hay libertad de expresión, pues les digo que eso es una falsa. Una falsa se está viendo el día a día. Solamente llevas igual un simple PIN y ya te detienen, ya te inculpan de terrorista, te inculpan de cualquier cosa, o solidaridad con otras personas que las detengan, eso es delito y pueden ir a por cualquiera de nosotros, nadie estamos a salvo. Simplemente por hacer un comentario de opinión. O sea que no, rotundamente no hay ni democracia ni libertad de expresión. ¿Qué va? La clase obrera no tenemos apenas derechos, y si la clase obrera no tenemos apenas derechos y somos la inmensa mayoría, pues es evidente que el poder no reside en la mayoría, no reside en el pueblo, sino en una minoría que vive a todo lujo mientras nosotros pasamos todo tipo de penurias en la precariedad o en la completa miseria. Un Estado no puede ser democrático cuando niega el trabajo a millones de personas, cuando desahucia a golpe de porra, cuando hace que muchísimas personas no tengan acceso a los estudios porque no se los pueden pagar, etcétera, etcétera, porque podríamos poner millones de ejemplos de por qué este Estado no es democrático. Pues yo a las personas que todavía creen en esta democracia les diría que están engañadas, que en este país si hubiera democracia realmente, como tendría que ser, no habría partidos, o sea, no habría periódicos ilegalizados, emisoras cerradas como han cerrado, donde no habría un partido político, que es el partido del PCR, Partido Comunista de España Constituido, que está liberalizado, donde no estaría su secretario general y varios militantes en las cárceles, donde, por ejemplo, se criminaliza hoy en día a toda la persona discordante con su sistema de explotación y de represión, donde obreros están efectivamente encarcelados, donde están imputados, donde hay estudiantes, donde a la gente simplemente por reclamar sus derechos. Pero ahí están los de los desahucios, por ejemplo, de los preferentes. O sea, cantidad de personas que estamos en este sistema pues, explotados y reprimidos. Y salimos a la calle a manifestarnos o reclamar nuestros derechos y ya se nos imputa, ya se nos encarcela y donde se meten multas enormes. O sea, que ahí se tira atrás para la gente. Entonces, por eso digo que de democracia nada. Y sí, que seguimos en la dictadura dura y pura de cuando fue del generalismo. Ya lo he dicho más veces y lo repito, la transición fue una farsa. Entonces por eso digo yo que la gente lo que tiene que hacer es seguir reclamando sus derechos, y efectivamente entre los que estamos en el bando de los desfavorecidos, pues efectivamente tratar de que esto cambie, porque tú viste que hay algún ladrón de alto cupé, como lo está empezando por el primero jefe de Estado y acabando por el último gato en la cárcel por robar lo que han robado. No, la democracia existe para ellos, que hacen leyes y quitan leyes a su antojo y a su manera. Entonces por eso digo, lo sigo repitiendo, yo nunca quería, de hecho, yo nunca he votado a ningún partido, porque como no creo en su sistema ni en su forma de pensar, no lo pienso hacer, hasta que no me demuestren que efectivamente en este país somos todos iguales ante la ley y la justicia, porque la justicia tampoco existe.
Entonces, por eso quiero repetir que no se puede haber una democracia cuando hay tanta represión, tanta injusticia y cuando al pueblo sencillo y llano se nos oprime, y se nos reprime, se nos encarcela, se nos impute, se nos llena de multas por reclamar nuestros derechos. Y para terminar, quisiera decir que, por ejemplo, hay presos políticos enfermos, muy enfermos, y le pido a este gobierno que cumpla con su ley, que cumpla con su obligación de que dicen que los enfermos con enfermedades irreversibles que tienen que ser puestos en libertad. Pues señores del gobierno, cumplan sus leyes y así creeremos algunas personas en su democracia. Porque, por ejemplo, está el secretario general del PCR, que lleva 14 años preso, Manuel Martínez Arenas, y simplemente está en cataratas, pero desde que ingresó en la cárcel hace 14 años que está con el problema de las cataratas, pues no son capaces de sacarlo a operar una operación tan sencilla. Está después, por ejemplo, Arango, Manuel Arango, que este es el compañero de Isabel Aparicio, que el 1 de abril fue asesinada en la cárcel por falta de asistencia médica y falleció por problemas de enfermedad que tenía y no le fueron controladas, que también de un tiro que recibió, el que iba a recibir otra violencia, pues tiene problemas de intestino, de estómago, tiene ciática, tiene, bueno, una cantidad, ya no los enumero todos porque son innumerables la cantidad de lesiones que tiene. Está mi hijo Paco, que también le quedó de la huelga de hambre que llevaron de los 435 días, las arterias del ventrículo izquierdo tocado, y ahora tiene una diabetes que se ha tenido que pinchar 5 veces al día. Está María José Baños Andújar, que es expresa política de los Grapo, que está la chavala con una hepatitis, en fin, fatal, tiene piernas, tiene de las arterias, una cantidad de complicaciones enorme, pues tampoco son capaces de ponerle un tratamiento adecuado ni sacarla al hospital. Está Arantxa, que la chavala llevará 3 meses o 4 operada de cáncer de colon. Entonces, por eso digo yo que si hubiera democracia, estas personas tendrían que estar en libertad, porque así lo dice la Constitución y así lo dicen sus propias leyes. Entonces, por eso digo yo que tendremos que luchar y seguir el pueblo pidiendo que efectivamente todos tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Mientras tanto, yo no puedo creer en esta democracia y le pido al pueblo eso, que reaccionemos y que pidamos efectivamente los mismos. Porque si no hubiera violencia estatal, y eso también lo digo y lo confirmo, si no hubiera violencia estatal, o sea, violencia de Estado, violencia de todos los organismos del capitalismo, no tendría que haber otra violencia. Bueno, las personas que piensan que viven en un Estado democrático, yo le aconsejaría que tuvieran cuidado, ¿no? Que tuvieran un abogado, que no se les olvide sacar la cartera cuando vayan a comprar el pan. Es decir, que les puede tocar a ellos o a ellas o gente de su entorno. Si piensan que viven en un Estado democrático, que prueben a decir algo que se sale del guión para comprobarlo por sí mismo, ¿no? Tal vez debieran pensar si están siendo manipulados, si tienen que pensar de otra manera, ¿no? Mi padre siempre me ha enseñado, porque antes se partía de la base de que vivíamos en una dictadura fascista. Cuando yo era niño, mi padre me decía que cuando uno leyera un periódico tenía que leer entre líneas, ¿no? Es decir, mantener el espíritu crítico con respecto a lo que uno leía, escuchaba, etc. Eso se perdió. Parece que prensa así, pseudo-progresista, ¿no? Como, no sé si hay que hablarlo así, pero La Sexta de televisión, etc., pues parece que es el nuevo evangelio de los progresistas y bueno, se sienten muy contentos, muy encantados de haberse conocido y de ver un medio de comunicación que de alguna manera algunas veces dice que, pues que sí, que es inmoral la corrupción y cosas de este estilo, ¿no? Habría que pensar exactamente cuáles son las raíces, ¿no? Las raíces o quiénes están detrás de esos supuestos medios de comunicación, ¿no? Seguir el rastro del dinero, ¿no? Como se hace todo el que ha visto cine negro o ha leído novela negra, sabe lo que hay, ¿no? Ver quiénes son los consejos de administración, quiénes están detrás de esos medios de comunicación y si es bueno o no por salud mental verse como un evangelio este tipo de cuestiones que machaconamente se dicen sistemáticamente, ¿no? Cuando la gente piensa que hay algo que se le ha ocurrido a ellos y realmente no se les ha ocurrido a ellos. Alguien está diciendo lo que tienes que pensar. Y que lo cierto es que en estos tiempos
pues sectores de gente se ven afectados o anonadados ante la realidad de las cosas, ¿no? Incluso movimientos sociales como el 15M, que en un momento determinado pensaban que siendo muchos y muchas, teniendo razón, entre comillas, ¿no? Y agitando las manos iban a evitar la represión policial, cuando se da una orden de cargar a la policía les apalea sin ningún tipo de piedad, sean jóvenes, mayores, minusválidos, y de alguna manera se dan cuenta a golpes de que estaban equivocados. Yo creo que aquellas personas que piensan que vivimos en una democracia deberían darle una vuelta y pensárselo un poquito más, porque les puede afectar a ellos o a una persona de su entorno la represión que este Estado está desencadenando y la que tiene planes de desencadenar. Yo creo que no se puede indefinidamente mantener un status quo mediante la represión pura y dura. Necesitan que un sector de la población piense que vivimos en una democracia. Necesitan que un sector de la población sean conservadores, que ellos se consideren progresistas, planteando que teóricamente esta sociedad tiene cauces para que las cosas cambien. Porque si no, a un pueblo no se le puede definir, indefinidamente. Que la calle pueda escupir a su pirámide podrida. No vais a lograr ocultar el caso. Somos luchadores, no vuestros payasos. Os saldrá caro si queréis hacernos daño. Somos antifascistas, estamos preparados. No vais a lograr dejarlo solo. Joderos, cada vez más somos. Tenemos el arma de la razón. Seguiremos resistiendo. Libertad al FON. Libertad al FON. Basta ya de abuso policial. A nosotros no nos distrae el mundial. Libertad. Miguel e Isma, rehenes del Estado porque les jode su prisma. La misma represión que con Franco. Si te organizas puedes ir al maco. Marchas de la dignidad 22M. El gobierno la protesta teme. Aunque sean paseos tranquilos. Si tienes la ocasión dispara, camarada. No nos tiembla la muñeca a la hora de plantarle cara. Al traidor, al hipócrita de mierda, al intelectual de izquierdas que habla mucho y no dice nada. Intentan vender humo a precio de marfil, sin decir que la corrupción se cura de raíz. La problemática no es de ninguna casta, es del que pone la pasta, del que ofrece el maletín. Sí, hablando claro. Bueno, pues la detención se dio, se fue prácticamente debajo de mi casa, cuando nos dirigíamos al piquete junto a mi novia y nada, en un primer momento pensamos que era lo que es un control rutinario en las jornadas de huelgas, como tantos hay aquí en Vallecas, ya que hay una especie de toque de queda contra la juventud que salga a la calle porque la policía tiene esa orden de jóvenes pues identificación y nada, como ya digo, pensábamos que era un control rutinario y la cosa luego pasó a más cuando se nos preguntó por un explosivo, se nos empezó a tratar pues eso, con una especie más de un trato más agresivo, con preguntas y demás, y ya se nos dijo que estábamos detenidos y que íbamos a pasar a los calabozos de Mortalá, donde ya ahí se nos dio interrogatorios y demás, y bueno, pues en principio, como ya digo, la detención no parecía que iba a ser nada, parecía un control más, y acabó pues en lo que ha sido todo esto, toda esta historia y en todo este caso de represión concreto. Bueno, mi detención fue el día 7 de abril de 2014, como a las 7 de la mañana. Fui detenido en mi domicilio, en mi casa. Ese día había un dispositivo policial de alrededor de 15 lecheras. Entraron en mi casa diciéndole a mi abuelo que me tenían que llevar detenido porque era un terrorista y un criminal, eso era lo que le decían, no le decían más. Estamos hablando de antidisturbios, bueno, eran policías, había antidisturbios en esa detención, pero policías tapados vamos, el rostro entero, sin yo poderles ver la cara, ni mirarles a los ojos en ningún momento.
Me esposaron en la puerta de mi casa, me metió en un coche mirando al suelo todo el rato, me llevaron a Moratalaz, ahí me reuní con otros 8 detenidos que ese día cayeron. Esa operación de esa serie de detenciones se llamaba Operación Puma 70, que era pues eso, que cayeran unos cuantos más que no cayeron el día del 22M, como lo que le pasó a Miguel. El 20 de noviembre, en una manifestación de la defensa del enseño público y contra la LONSE, salimos, se producen algunas cargas contra menores y chicas, chicos y gente mayor, y se reproducen de nuevo las cargas por segunda vez y sale un objeto disparado desde mis espaldas que impacta en el rostro de un policía, lo cual minutos después proceden a rodearme entre 10 o 12 policías, pegándome, acorralándome y deteniéndome. No se me den los derechos en ningún momento, ni se me dice por qué estoy detenido, y al poco momento me meten dentro de la furgoneta. Bueno, pues la sede de prisión en un principio fue normal, como puede ser la de un preso más en segundo grado, y nada, he pasado una semana con esta normalidad dentro de la cárcel, aunque con algún interrogatorio y algún trato aparte del resto debido a mi situación y a mi encarcelamiento, y por lo que se da, se me añade en el FIES, como ya digo, a la semana de estar allí. Al conocer ya el FIES, al entrar dentro de esto, pues ya todo cambia y la situación es bastante diferente. Ya se te restringen comunicaciones como el correo, las llamadas, las visitas, y se te aísla bastante. El FIES es el FIES 5, no llega a ser el FIES 3, que se aplica con más dureza y se aplica a los presos políticos sobre todo, en el que consiste de aislamiento total, de primer grado, en una celda durante 22 horas al día y 2 horas de patio. Y el FIES 5, que es el que se me aplica a mí, es más suave, pero como ya digo, tiene esas ciertas restricciones que también se notan. Y bueno, el hecho de haber conocido esto pues también nos dio luego la necesidad o la responsabilidad de contarlo, porque aquí la verdad que en Madrid no es algo que se conozca tanto y que bueno, que creímos, como ya digo, nos vimos con el compromiso de contárselo a todo el que pudiésemos y dar a conocer este tipo de regímenes que se dan en las cárceles del Estado. Mi estancia en prisión ha sido buena, dado que he coincidido con Miguel, mi compañero de causa, y la verdad es que es un buen chaval y hemos estado apoyándonos el uno del otro y dentro para lo que sea, para todo en general. El trato en comisaría fue llegar, estaban 4 menores, más 2 mayores de edad, nos separan, a los 2 mayores de edad nos meten en una celda, nos hacen poner contra la pared, al poco rato nos hacen desnudar, hacer unas flexiones agachaditas, como se suele decir, para ver si llevábamos objetos inyectados en el vientre o dentro del ano, y riéndose entre 4 o 5 policías, con guantes, haciendo como si nos fueran a meter el dedo. Claro, es evidente, casos como el del 22M lo pueden demostrar, o el caso de Gamonal, Cambies, son efectos que surgen después de 15M, movimientos como el 15M o el 22M, que la gente ya está un poco harta de la situación que está viviendo, de maltratos policiales, desahucios, todo tipo de estos casos que solo a la clase trabajadora se la afecta, los recortes en sanidad, recortes en la enseñanza, todo ese tipo de represión, que es otro tipo, no es violenta como algunas veces, pero es igual de dañina para la clase obrera. La Fiscalía ahora lo que pide son 5 años y medio por una tenencia de explosivos, y algo que se me quiere sumar a otra petición que será el juicio el 11 de noviembre, en el que se me piden 2 años y medio por una acusación de agresiones y lesiones a la autoridad. Una acusación que también es un caso bastante turbio, digamos, y en el que sufrimos una agresión brutal por parte de la policía, sobre todo una familiar mía, en la que acabó con diferentes huesos del cuerpo rotos y moratones y lesiones que le han acarreado dificultades, como la pérdida de visión de un ojo en alguna ocasión y demás, y que tampoco se sabe muy bien lo que es.
nada, después de haber sufrido este tipo de torturas en los calabozos, insultos y de todo tipo, me han hecho como una especie de huida hacia adelante y ahora nos están pidiendo, pues como ya digo, 2 años y medio, que me quieren sumar a los 5 años y medio por estas acusaciones. El caso ha quedado a espera de juicio. Estoy en libertad condicional, firmando los días 1 y 15 de todos los meses, y me saldrá el juicio pues en año y medio, 2 años más o menos. Me piden 2 años y medio por atentado contra la autoridad, 1 año por desórdenes públicos y otro año por lesiones. Todo esto suma 4 años y medio y una multa correspondiente a indemnización de 670 euros al policía por daños y 470 euros de fianza. Pues yo pienso que este tipo de casos represivos a la gente pues sí le puede dar miedo, pero también depende de la gente. Si es una persona con conciencia de clase luchadora, yo no creo que le asuste. En parte sí, en parte no. Creo que la gente más concienciada, que lo verá como un caso más de represión y de montajes policiales y de fiscalía. Otra gente, igual los más débiles o inconscientes, puede ser que sí cojan miedo y piensen, bueno, pues un caso como el de este chico, que no hizo nada y lo puedan llevar 5 años a la cárcel, a mí me puede pasar lo mismo. Igual esa gente sí se puede echar para atrás y no querer salir a la calle por el miedo que ellos infundan con su represión y con sus montajes. Cuando ya es tan evidente el hecho de que se necesita el cambio, de que no es el sistema no es suficiente para contentar a todo el conjunto de la sociedad, y es tan evidente la desigualdad y los abusos, pues la rebelión que surge de todo esto, las organizaciones que cada vez crecen más y que cada vez es más evidente que es necesario el cambio, como digo, pues los estados recurren a estas estrategias de miedo, pues mediante el cancelamiento, sus sanciones administrativas o medios de comunicación constantemente manipulando sobre la información y criminalizando contra todo aquel que se mueva. Entonces ellos también, esto es un arma de doble filo, porque la represión, aunque en un primer momento pueda paralizar a ciertos sectores de la sociedad o a ciertos, pues eso, como quiero decir, como digo, ciertos obreros que tienen la duda de si dar el paso al frente en cuestión de lucha, llega un punto en que esto también cabrea más a la población y reafirma más en sus convicciones, como ya digo, de que esto no es mantenible ni es sostenible. Entonces ellos también saben esto y sus estrategias de represión siempre van acompañadas de los medios de comunicación con la manipulación y con el darle un lado humano al capitalismo. O sea que ellos cuentan con este tipo de estrategias contra nosotros, pero también nosotros aprendemos de todo esto y cada vez somos más organizados en este sentido y nuestra capacidad de respuesta es mayor. Pues a mí me ha hecho más fuerte, claramente, ahora, y con más conciencia y cabeza que antes de mi detención, pues sigo activo en la lucha por los derechos del pueblo, y mi cabeza, mi forma de pensar es algo que por muchos años que me hubieran metido a la cárcel no creo que vaya a cambiar eso. En absoluto, me sirve para reafirmarme mis ideas y darme cuenta de que estamos viviendo una falsa democracia y seguir peleando para conseguir los derechos que nos están quitando. Estamos dispuestos a las consecuencias que nos pueda llevar, pero en absoluto me va a echar para atrás. Seguiremos luchando y peleando. Porque la solidaridad tiene que extenderse, la solidaridad tiene que coordinarse y tiene que llegar a todos los rincones donde haya casos de represión. En este sentido es muy importante la organización de la solidaridad para su propagación. Es muy importante, la solidaridad es un pilar básico. Ellos tienen todas las armas para reprimirnos y nosotros lo único que nos queda es la solidaridad. Pues sí, es muy importante organizar la solidaridad. Por ejemplo, en las plataformas antirrepresivas que se crearon por mi libertad, como la plataforma de Alfon también. De hecho, en cada barrio, para así estar todos conectados y así pasa algo,
debería haber una plataforma antirrepresiva en cada barrio, por si hay alguna detención, una entrada en prisión, que hay una respuesta inmediata de todos los puntos de organización. Pues sí que creo que hay que organizarla, debe de estar concienciada la gente, informada y tratar de ayudar a todas las personas que sufren como desatención sanitaria, dispersión, régimen CIES, otras personas que no tienen para costearse abogados, recursos de defensa, presos independentistas también que están en montajes de fiscalías y de audiencias nacionales por el simple hecho de ser independentistas. Y creo que la única manera de poder echar una mano es solidarizándose, ayudando todo lo que podamos en todo ese tipo de casos, denunciándolos ante los medios de comunicación, por las redes sociales y todo ese tipo de cosas. Y lo quiero decir, actualmente muchísimo, pero a lo largo de la historia tenemos un historial, sobre todo aquí en el Estado español, brutal de represión de todo tipo, torturas, encarcelamientos, asesinatos. El Estado español es un nido de represión política constante y sí que hay muchos más casos. Personas que piensan eso, que vivimos en un Estado democrático, les diría que dejen de mirar tanto el telediario, que apaguen el televisor y se organicen y si no hay una lucha popular en su barrio, que contacten con colectivos, plataformas, asociaciones vecinales, que conozcan los casos de represión en su país, que se informen bien porque mañana irán a una manifestación y acabarán siendo apaleados, detenidos y finalmente presos. Miren a su alrededor, que vean cómo actúan la policía, todos los desahucios que hay y miles de casas vacías, a la gente la echan de sus casas, no van a poder pagar a golpes, mucha gente pidiendo, otra gente durmiendo en cajeros y todo esto refleja que de Estado democrático no tiene nada. Yo empezó para finales de enero. Iba yo para la facultad, son las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana entro yo para la facultad en Alcalá, estudio historia y a la que iba a la facultad, pues como todos los días, yo me voy a la facultad andando hasta la Renfe, cojo el tren y me voy para allá. En el momento en que llego, pues, a escasos metros de la estación de Renfe, me esperan dos policías, dos tipos que me sonaba la cara de haberlo visto alguna vez, pero nunca no sabía el qué en ese momento, hasta que bueno, me llaman por mi nombre a la que cruce la calle y dicen: hola Henry, ¿qué tal? ¿Te podemos hablar un momento? Y claro, yo me quedé ya en ese momento, ya me quedé bastante un poco en estado de shock, ¿no? Y claro, yo le digo, bueno, que quién eres, quiénes son, porque me esperan, me dicen que ellos son de la policía, de policía secreta en este caso, me empiezan a preguntar que bueno, que nosotros, empieza a hablarme del Octubre, del centro social donde milito, me empiezan a decir que sí, bueno, que a nosotros que no deberíamos meternos en este tipo de líos, si nosotros somos buenos chavales, nosotros nos portamos mal, que son estos grupos fascistas son los que tampoco hay que preocuparse por ellos, son gente que no tiene ningún tipo de, no tienen escrúpulos, pero tampoco tenemos que mezclarnos con este tipo de gente. Bueno, así un rato, yo ya perdí el tren de hecho cuando estuve hablando con ellos. De hecho me ofrecieron no solo eso, sino que me ofrecieron, no solo después de estar hablando conmigo, me ofrecen acercarme a la facultad. Obviamente le digo que no me voy a ir con ellos en el coche, vamos, o sea, no se me pasa ni por la cabeza.
me acompañan hasta la puerta del tren, entran conmigo en la estación y bueno, siguen hablando conmigo de que bueno, yo no... Sí, que no sigan en ese tipo de rollos políticos, que eso para mí no me va a venir nada bien, que un chico que estudia una carrera no tiene por qué mezclarse ese tipo de cosas. Bueno, llega un punto ya dije que no, que corto ya, me cojo el tren y me tengo que ir ya, pierdo ya el tren, había perdido parte de la clase ya solo por no haber perdido el tren y bueno, ya uno de ellos, el que me había llamado al principio por mi nombre, me deja su número, me apunta el número y me lo deja. A la que llego a la facultad me llama mi compañero, mi compañero Jorge, y me dice que, bueno, que acaban de llegar a su casa 2 policías y le han dejado una notificación diciendo que tiene que bajar a comisaría. Entonces en ese momento le pregunto cómo eran, me dice que fueron estos dos, o sea, por la descripción que él me da, son estos 2 tipos los que vinieron. Al rato me llama mi madre, que bueno, que estaba ya en casa todavía, yo al coger el teléfono, bastante nerviosa, bastante preocupada, han ido a casa, me dice que han ido 2 policías, los mismos, han dejado una notificación, veo un poco a la que hablo con ella, veo que está bastante nerviosa, le pregunto el por qué, ya vi un poco de qué iba la vaina, supuse que habían también ido a mi casa, al igual que habían ido a la de mi compañero el día anterior, pero en ese mismo día habían ido a la que van a mi casa, bueno, me dejaron en el buzón la notificación, subieron arriba, le dieron el susto a mi madre y a la que bajaron se cargaron el buzón, destrozaron el buzón y bueno, ya detuvieron al día siguiente a mi compañero, a la que bajó a la comisaría con la abogada. En ese momento yo decido salir de Guadalajara, me desaparezco de Guadalajara unos días. Al día siguiente de esto sueltan a mi compañero por la mañana, le hicieron pasar la noche, lo pasaron a disposición judicial y lo soltaron. En ese momento, bueno, yo vuelvo a Guadalajara y bueno, la situación un poco se tranquiliza. No pasa una cuestión de una semana, una cosa así, sí, una semana, porque la detención de mi compañero fue un viernes y a mí me detuvieron el sábado de la semana siguiente. Sí, pasó una semana y fue porque hubo una manifestación el sábado de la semana siguiente, yo fui y a la que yo volvía con mi madre, iba andando, cuando dejé un poco la gente dejó de verme, a la que logra la esquina con mi madre, aparecen 2 policías por detrás, ven la documentación, contra la pared, me empiezan a cachear, sácate todo lo que llevas encima, yo llevaba la cartera, las llaves, o sea, de hecho recuerdo que cuando me dan los efectos personales, o sea, habían contado yo tenía céntimos sueltos por los bolsillos, habían contado hasta los céntimos que tenía en monedas de 11 céntimos, 11 monedas de 1 céntimo, cosas así. No sé qué pensaban que iban a encontrar, pero bueno. Cuando me detienen, de hecho me acuerdo que ellos no tenían esposas, con lo cual al ser 2 me estaban agarrando uno de la muñeca y otro de la otra, me estuvieron paseando por el medio de la calle, porque el centro de Guadalajara estaba en obras, con lo cual el coche de la policía no se podía meter, me tuvieron que llevar paseándome por el medio de la calle detenido un buen rato. De hecho tengo un esguince en cada muñeca. A uno de los 2 tipos, a los 2 se lo dije que dejaron de apretar porque yo tengo un esguince y me estaban haciendo daño realmente, o sea, me estaban doblando la muñeca y el esguince, o sea, me aprietan más y a la muñeca dice adiós. A uno de los 2, el que era más de pueblo, pues ese sí, tío, un poco aflojo, pero el otro no, el otro incluso provocaba, me apretaba más, me hacía cada vez más daño, se reía. Ya me meten en el coche después de 5 o 10 minutos paseándome por Guadalajara, me llevan a comisaría y en comisaría me empiezan, bueno, sácate ya todo lo que llevas encima, tal, no sé qué, ya no, allí no hay ningún problema, me meten en el calabozo y empiezo a recibir visitas continuamente del mismo tipo que me había estado esperando en la Renfe cuando yo iba a la facultad. A la que o sea, el tipo ya me empieza a decir que bueno, que él lamentaba mucho que estuviera yo ahí, porque no tenía que estar ahí, que él no podía hacer nada. Un día sentada en el Cercanías estaba leyendo y me sentí observada. Miré al frente y efectivamente había un tío que me estaba mirando y no me quitaba la mirada de encima. Seguí leyendo y de repente escucho que el tío decía algo así como la tengo enfrente y decidí levantarme para cambiarme de sitio. Me senté en unas escaleras que había unos metros. Iba a sacar mi libro y de repente aparece el tío y me quita la mochila sin decirme absolutamente nada. Me empieza a registrar, me levanto y le digo ¿qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Y me dice que tiene una orden de registro.
y le digo que me enseñe su placa, que no sé a qué viene todo esto. Y me dice que lo único que me iba a dar son 2 hostias. Al momento aparece su compañero por detrás y ahí pues como que me acorralan entre los dos. Me dijeron que si esa mañana no iba repartiendo propaganda. Y le digo, hasta que no me enseñes, yo le insistía en que me enseñara su identificación, que no iba a hablar absolutamente nada hasta que no me la enseñara. Me empezaron a hablar, bueno, en todo momento se dirigieron hacia mí de una forma agresiva, verbal y físicamente, porque a la vez me empujaban, me insultaban, no sé, se mantenía todo el rato en esa postura. Me dijeron que tenía mi historial y el de mis compañeros. Me repetían constantemente que me iba a pudrir en la cárcel. Y yo seguía insistiéndole en que me enseñara su identificación. Y una de esas veces, uno de ellos me agarró del cuello, presionándome. Y me empezó a decir que no me burlara de ellos. Y no sé, es que la verdad que no sé a qué venía eso. Y le dije que me soltara inmediatamente, que además lo que estaba sucediendo estaba siendo grabado porque el Cercanías dispone de cámaras de vigilancia. Y me dijo, ¿qué pasa? ¿Que te piensas que somos tontos o qué? Y no le dije nada, me dice, en este ángulo no enfoca ninguna de las cámaras. Y bueno, me soltó y me dice uno de ellos, ya te puedes ir despidiendo de tu familia este fin de semana porque va a ser la última ocasión en que los veas. Como mostrándome que habían leído mis conversaciones o que me habían escuchado por el teléfono, lo que sea. Me dijeron que me iban a hacer la vida imposible dentro de la cárcel, que la única manera de librarme de eso era contando todo lo que sabía y que supuestamente uno de mis compañeros había contado todo o algo así. Que me dijeron que iba a ser tonta al no contarlo porque iba a ser la única que no me iba a librar. Me dijeron que tenían imágenes e incluso vídeos míos repartiendo propaganda ilegal y yo no les decía nada. Durante toda la conversación, es lo que he dicho antes, o sea, su táctica ha sido el de intentar meterme miedo, la amenaza, y realmente esto es una tortura psicológica, porque juegan con eso, con meterle miedo a la juventud combativa, que a lo mejor esté más influenciada por la opinión de su familia o cualquier cosa, pero vamos, que por mi parte la verdad es que no habéis conseguido vuestro objetivo. Que si conozco más casos de acoso policial, aparte del mío, quieres decir, la policía está acosando continuamente, no solamente a las personas, sino incluso a las organizaciones, por supuesto a las organizaciones revolucionarias. Es decir, mientras el Estado promociona, apoya y difunde determinado tipo de organizaciones, persigue a otro tipo de organizaciones, fundamentalmente a las organizaciones revolucionarias. Entonces todas ellas están acosadas, y no solamente las organizaciones que ya están constituidas, sino todas aquellas personas que están tratando de organizarse y de organizar, porque ese es el peligro fundamental que tiene el Estado actual, el que la gente se organice. Los casos de seguimiento no solamente son comunes, sino que son absolutos. Es decir, el Estado controla a todas y cada una de las personas de este país. No solamente a la gente revolucionaria, sino que hay un control total, incluso sobre ellos mismos y sobre la propia gente que en este país tiene poder económico, político, social, cultural o ideológico. Entonces es una cuestión muy extendida, porque la policía se basa en la información. Entonces una policía que no tiene información no tiene fuerza, no tiene poder, no tiene capacidad de represión. Para poder tener capacidad de represión tiene que tener información. Entonces necesita todos esos instrumentos
de seguimiento, control y monitorización de las personas, del desenvolvimiento de las personas, de lo que las personas escriben, de lo que las personas hablan y por supuesto, lógicamente, de las organizaciones también. Sé que casos como el mío, incluso muchísimo peores, hay casi a diario. Entonces animo a todas estas personas que sufren acoso policial a que hagan esto público y que hagamos eco de ello, porque si no lo difundimos nosotros no lo van a difundir ellos, eso está claro. Las prácticas más comunes por parte del Estado en cuanto a la represión son dos. Por un lado, lógicamente, todo lo que son las prácticas represivas, que son la detención, que son todos los instrumentos formales de represión política, que son la detención, de que una persona pasa a disposición judicial, es encarcelada o es sometida a un procedimiento, a un encarcelamiento. Y luego la represión tiene una segunda parte, que es la represión, o sea, que es la presión que el Estado ejerce sobre las personas y sobre las organizaciones para condicionar su programa o sus formas de actividad política. Entonces, en ese sentido, el Estado ejerce una actividad preventiva para que esas organizaciones no se desarrollen de una manera revolucionaria, es decir, no vayan en contra del propio Estado, ¿no? Entonces, son todos esos mecanismos preventivos en los cuales el Estado selecciona a determinadas organizaciones o a determinados colectivos o incluso a determinadas personas para poder centralizar o focalizar sobre ellos la represión. Compañeros de todo el Estado español se han solidarizado con lo que me ha pasado a mí, cosa que yo no puedo, no puedo negar y la verdad que estoy muy agradecido por todo el apoyo que he recibido, por toda la ayuda. O sea, mi detención a mí no me hubieran soltado al día siguiente de cuando la detención si no hubiera sido porque había 40 personas que estuvieron todo el día gritando en la puerta diciendo que los policías que estaban allá adentro son unos criminales. Si no hubiera habido esas 40, 50, 60 personas ahí afuera todo el día de manera machacona diciéndoles la basura que son a estos cuerpos de azul, si no lo hay, yo seguramente no hubiera estado un día, o hubiera a lo mejor estado 2 o 3, y ahí sí que hubiera sido bastante peor. ¿Qué es la solidaridad? La solidaridad, ya lo explicó Che Guevara, es la ternura entre los pueblos. Es decir, la solidaridad pone de manifiesto que frente a los valores burgueses de individualismo, de egocentrismo, el proletariado tiene unos valores distintos de solidaridad, en definitiva, que se expresan en esa palabra, ¿no? Que son valores de desinterés, en definitiva, de unión frente a aquellas personas que están injustamente perseguidas porque están luchando por una causa justa. La solidaridad en este país siempre ha sido un instrumento fundamental de lucha contra el Estado, contra el capitalismo, contra el sistema de opresión, ¿no? Porque ha sido siempre un Estado inquisitorial, un Estado fascista, un Estado que se ha caracterizado por una represión indiscriminada, por una represión masiva. Entonces, lo que ha ocurrido históricamente es que esa solidaridad ha sido siempre espontánea, se ha manifestado siempre de una manera, digamos, no organizada, y de lo que se trata, de lo que se ha tratado siempre es de organizar la solidaridad. Lo que ocurre es que la solidaridad no es solamente palabras, sino es solamente un manifiesto de que nosotros hacemos la causa de los perseguidos, la causa de los presos, la causa de los torturados, una causa nuestra. La solidaridad se manifiesta en todas y cada una de aquellas acciones concretas que llegan a la persona que está perseguida, y no solamente a la persona perseguida, sino a la familia de esa persona perseguida. Por ejemplo, la solidaridad se manifiesta en que todos aquellos allegados de los perseguidos sean capaces de sentir que tienen un apoyo, que tienen un cariño, que tienen una ternura, como decía el Che Guevara, en torno a su problema, ¿no? Y de que el movimiento popular, el movimiento de solidaridad y el movimiento organizado les manifiesta su apoyo de una manera directa, mediante entrevistas directas y mediante exposiciones directas y mediante una dedicación expresa
hacia la madre del detenido, hacia el hermano del detenido, hacia el hijo del detenido, hacia el primo del detenido, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si las familias y las personas más allegadas a esa persona perseguida no son capaces de sentir esa solidaridad, eso es lo peor que puede ocurrir, porque todo el despliegue del aparato del Estado lo que trata de manifestarle al detenido y a las personas más próximas al detenido es esa sensación de omnipotencia del Estado, de que nosotros lo sabemos todos, nosotros lo podemos todo, nosotros podemos hacer contigo lo que nos dé la gana y tú estás solo. Bueno, pues la solidaridad lo que trata de decirle al detenido y a los allegados del detenido es que no estás solo, que todos nosotros estamos a tu lado y todos nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano porque tú salgas adelante y tengas el mayor apoyo posible. Eso es la solidaridad. Y eso es organizar el movimiento de solidaridad, que son cosas muy concretas, muy precisas y muy definidas que tienen que llegar primero a la persona perseguida y segundo a todo el entorno más próximo de esa persona injustamente perseguida. Pienso que fueron a por mí, al igual que irían por cualquier persona que lleve una solidaridad activa, que se involucre en los movimientos sociales y que tenga las ideas claras. Sí, lógicamente la organización es el elemento fundamental al cual el Estado le tiene más pánico. Normalmente lo que se suele pensar es que en realidad el Estado lo que tiene miedo es a la conciencia, a la información. Nos creemos que en realidad el movimiento está como está porque no hay una información o porque no hay una conciencia, no hay una conciencia de clase o no hay una conciencia nacional. Otro tipo de opiniones dicen que es que en este país las manifestaciones, la lucha, la movilización en la calle es minoritaria, que la gente no sale a la calle, que cuesta mucho movilizar, etc. En realidad esto es verdad, pero es solo una verdad en parte. En realidad el Estado a lo que tiene miedo, el verdadero pánico del Estado es a que la gente se organice. Ese es el elemento fundamental de la represión. Y toda la represión en este país, no solamente de ahora, de la época de la transición hasta aquí, sino incluso desde el año 39, lo que ha tratado de evitar es que la gente se organice. Y ese es el miedo y eso ha conseguido que en este país no haya tradiciones, no haya costumbre de organizarse, de asociarse, de reunirse, de discutir, etc. Y toda la represión va focalizada en el sentido de que no se creen organizaciones. Pero no cualquier tipo de organizaciones, sino única y exclusivamente aquellas organizaciones realmente revolucionarias. Y por el contrario, el Estado potencia y fomenta todo tipo de organizaciones reformistas que suponen un apoyo crítico al sistema, pero en definitiva un apoyo al sistema, al capitalismo. El aumento de la represión lo que significa no es un mayor aumento de conciencia, sino que lo que significa es un mayor aumento de la organización. La represión no le importa la conciencia, la represión no le importa ni siquiera la lucha así entendida de una manera abstracta. La represión lo que va focalizada es en contra de la organización y todo el poder represivo del Estado lo que busca es impedir la organización del movimiento de resistencia antifascista. Ese es el objetivo. Y todo lo que contribuye a desorganizar, todo lo que contribuye a confundir, está fomentado por el Estado. Ese tipo de cosas te influyen mucho en la vida política, en la vida y en la vida personal de cada uno. Que no puedas hablar nada por teléfono, que tú no puedes hablar nada por teléfono porque sabes perfectamente que el móvil está pinchado, de que tus compañeros cada vez que hablan contigo te lo dicen luego, joder macho, es que no podía hablar contigo, no te veía casi nada, pero del ruido que hay, de que te pinchan el móvil, de que cuando hablas por teléfono se oye como si hablaras con una habitación, en medio hubiera una habitación hueca, no sé, cosas así, sabes, cosas muy extrañas. Que vamos, que yo me quedaba, la verdad, o veces por ejemplo que hay pitidos cuando llamas por teléfono, ¿no? Que a lo mejor puede ser una simple interferencia, pero bueno, yo ya como veo que en mi línea de móvil no creo que haya muchas interferencias y más con las últimas tecnologías. Bueno, el sistema SITEL es un sistema informático de control y monitorización de las comunicaciones telefónicas. Entonces, actualmente las comunicaciones telefónicas están digitalizadas y el Estado lo que hace es mantener dos tipos también de control sobre las conversaciones o sobre incluso los SMS que se envían y que se reciben por teléfono.
Por un lado está el seguimiento permanente, digamos el control directo, se puede decir en tiempo real, de las personas, del sitio en el que están las personas, de con quién se reúnen esas personas, y luego por otra parte está el registro de todas las conversaciones telefónicas que hay en un determinado país. Entonces el Estado ejerce esos dos tipos de control con el sistema SIPE. Por un lado el control, digamos, inmediato, el seguimiento, porque normalmente las personas llevan el teléfono en sus bolsillos, llevan el teléfono encima, y entonces en cualquier momento el Estado sabe no solamente el sitio en el que está la persona, sino con qué otras personas se está encontrando o se está reuniendo. Y luego, por otra parte, la grabación de todo tipo de conversaciones telefónicas, de SMS, y por tanto del círculo y del entramado de relaciones personales, políticas, sociales, que una persona mantiene. Es decir, es un control absoluto sobre la población. Las redes sociales no solamente son un arma de doble filo, sino que son un arma de triple filo. ¿Por qué? No solamente porque las redes sociales proporcionan mucha más información de lo que la policía jamás pudo sospechar que podría llegar a conseguir, sino porque las redes sociales desorganizan. Es decir, las redes sociales fuera de la organización del movimiento y fuera del ámbito personal o del ámbito profesional son un elemento de desorganización. Entonces no es que sean un arma de doble o triple filo, sino que son un arma que está a punto de dar la puntilla al movimiento de resistencia antifascista de una manera indiscutible, porque no solamente están desorganizando, sino que están confundiendo y están impidiendo que el movimiento pueda volver a recuperarse. Entonces, si eso no se organiza, si eso no está dentro de una organización, no está dentro de un contexto de difusión, de movilizaciones, de difusión de auténtica información, lo que crea es confusión, lo que crea es un cotilleo, lo que crea es la alcahuetería, que es lo que está ocurriendo actualmente. La represión lo que busca es el miedo, efectivamente, lo que ve la gente, el resto de la gente, si hay gente que tenga si acaso un mínimo contacto con la lucha política, si acaso lo ve con mucho miedo. O sea, cuando cuenta este tipo de cosas la gente lo ve con miedo a que le pase a ellos, y por supuesto, y es que es normal, es algo normal en el ser humano, es algo normal el tener miedo, pero o sea, no sé la gente que se puede plantear cuando le cuenta este tipo de cosas, y esa gente que tiene miedo, hacerles ver que ya miedo no pueden tener. O sea, cuando no existe, cuando no se puede hablar de democracia cuando pasan este tipo de cosas, ¿no? Cuando a un chico que hace rap, pues, o un chico, no, varios chicos, cuando varios compañeros que hacen rap, un rap o sea, un rap político, a esos sí que los detienen, les denuncian, les hacen todo tipo de perrerías. Mientras tanto, hay una casa ocupada por neonazis en un barrio de inmigrantes, y teniendo la triste experiencia de que hace 7 años a un chico en un barrio de una contramanifestación antifascista, en un barrio de inmigrantes como Susera, le apuñalaron, en el caso de Carlos. O sea, pero sí, los nazis de la casa ocupada de Tetuán los mantenemos. En cambio, a chicos que lo único que hacen es rap, es escribir y cantar, a esos los detenemos, les hacemos la vida imposible. A la juventud que se cree consciente, que se ve consciente y se ve consecuente de la situación, de la lucha en el Estado español, de los movimientos sociales, de la vida política, a los chicos conscientes de eso, a esos sí que se les hace la vida imposible, se les sigue, se les pincha los teléfonos y les hace imposible las relaciones con el resto de la gente, porque porque lo que hacen es meter miedo a la juventud más combativa, y hacerles ver que allí, o sea, que no sigan más para adelante, porque van a seguir teniendo más golpes y más golpes y más golpes. Precisamente sí, la lucha política recibes golpes, obviamente, pero no por eso hay que echarse para atrás, yo creo. Esa lucha política precisamente lo que demuestra es que al recibir esos golpes, precisamente los golpes se reciben cuando eres consecuente. O sea, no creo que el PSOE, los militantes del PSOE reciban mucha represión. O sea, los que estamos al margen de ese tipo al margen de partidos políticos, de grandes partidos políticos, de candidaturas electorales, de parlamentarismo, de reformismo, a nosotros
A nosotros sí, a nosotros la represión no es precisamente que nos evite, no, va precisamente por nosotros, por los que no entramos en su juego. Y no sé, precisamente eso, a la juventud que no nos creemos, que no nos creemos sus mentiras, sus historias, sus juegos, sus buenas palabras. Nosotros que no nos lo creemos es por eso, por lo que nos persiguen, por lo que nos detienen, nos meten presos, nos hacen procesos judiciales injustos, montajes policiales. El compañero Alfon también es otra persona que también ha sufrido este tipo de cosas, es el caso más conocido, pero hay 3.000 casos así. En el caso mío yo lo tengo oportunidad de contarlo ahora mismo, pero hay otros 3.000 casos que no se pueden contar. Hay un montón de historias, gente que... un chico que, por ejemplo, gente que entra en comisaría y no sale, y si sales con los pies por delante. Un chico hace 6 años, por ejemplo, un chico, David Blanco, por ejemplo, un chico que entra en la comisaría de Gijón, detenido, no se sabe ni el por qué, sale muerto de la comisaría. No sé, nunca se supo el porqué. Y esas cosas, cuando las cuentas al resto de la gente y todavía te siguen diciendo que vivimos en democracia, dan ganas, no sé, te preguntas qué narices faltan en este puñetero país para que la gente se dé cuenta de que vivimos en basura, en un país de basura, en un estado de excepción continuo. Ya llevamos 30 desde el 77 viviendo en una burbuja muy bonita, todo muy perfecto, que no nos permitía ver lo que hay afuera, pero es que lo que hay afuera es represión, es detenciones, es asesinatos, son torturas, son desapariciones, es muchas historias. Y precisamente a los jóvenes que no nos queremos esos juegos, esas burbujas, son precisamente a los que nos intentan eliminar. Bueno, en los últimos tiempos no ha habido, no es que no haya habido, es que no hemos conocido colocación de micrófonos por parte de los servicios secretos, porque esto ni siquiera es una tarea propia de la policía o de la Guardia Civil, sino que ha sido siempre el espionaje, el CNI, el que ha colocado ese tipo de micrófonos. Los casos más conocidos han sido 2, fundamentalmente, uno en casa de familiares de presos políticos, en casa de la familia de Santa María del Pino, en el cual en su domicilio privado, donde se hacían reuniones y se hablaba del movimiento Pro Amnistía en Madrid, la antigua asociación de familiares y amigos de presos políticos, en los cuales se descubrieron micrófonos. Micrófonos, lógicamente, que no tenían relación con ningún tipo de actividad política, de actividad, por supuesto, armada, sino que era un trabajo de solidaridad en casa de la madre y del padre y de los hermanos de una presa política. Y el segundo caso que hubo fue el que ocurrió en la sede de Ribatasuna, en la cual también el espionaje español colocó micrófonos, que en su época pues, fue un escándalo bastante conocido. ¿Por qué actualmente no ha habido más casos de este tipo? Pues porque lógicamente todos llevamos un micrófono encima, que es nuestro móvil. Entonces, ¿para qué van a poner micrófonos si les estamos contando a ellos continuamente lo que estamos haciendo, con quién nos estamos reuniendo, etcétera? Entonces la gente tiene que pensar que cuando lleva un ordenador en el bolsillo, lleva un micrófono en el bolsillo, y que cuando lleva un ordenador y cuando utiliza un ordenador tiene también el enemigo en su casa. Esa es la cuestión fundamental. Entonces, no necesitan colocar micrófonos en ningún sitio. Solo hay que ver el trato que han recibido en las cárceles las presas y los presos políticos de este estado. Les han mantenido en una cadena perpetua encubierta y han intentado acabar con ellos mediante el aislamiento de incluso presos políticos que estaban enfermos. Cabe destacar que actualmente los detenidos y las detenidas también sufren torturas en comisaría. Cualquier estado, por la propia naturaleza de un estado y porque es un estado, tiene un carácter represivo. Eso es un estado. Un estado se basa fundamentalmente en la represión. En la represión no solamente entendida como una persecución física, sino como el miedo impuesto a una sociedad y frente a aquellos que tratan de levantarse contra un orden injusto o contra un orden explotador, etc.
Entonces, lógicamente, el Estado como potencia dominante es el que determina la situación política de un país y, por tanto, el que determina las formas de represión política que corresponden a ese país. Es decir, lo que define a un país son no tanto el volumen de la represión, el que un Estado sea más represivo, haga más detenciones, tenga más presos políticos o tenga una legislación más represiva, sino el hecho de que determinadas formas de represión política se perpetúan, porque el Estado mismo se perpetúa. Entonces, en España hay una continuidad desde el año 39, no solamente hasta ahora, sino que incluso en el futuro no se puede esperar que este Estado, si no hay un cambio significativo en la situación, vaya a dejar de reprimir o vaya a abrir la mano. Entonces, todas aquellas personas que en el futuro quieran continuar la lucha y quieran continuar desarrollando el movimiento antifascista, tienen que pensar que se van a encontrar cada vez con formas de brutalidad, de persecución y de represión política más salvajes, más brutales y más bestiales. Hasta tal punto que aquellas maneras represivas que tenemos por superadas, como por ejemplo las bandas parapoliciales, el GAL, etc., las bandas fascistas, las bandas de neonazis, etc., reaparecerán. ¿Por qué? Porque el Estado va a echar mano de todos esos instrumentos represivos que ya conoce, que ya ha puesto en funcionamiento, que le han venido muy bien, y se inventará nuevos métodos represivos. Entonces, España es un Estado fascista. Nosotros venimos de un régimen fascista e independientemente de la caracterización que le demos actualmente al régimen actual, en el futuro va a seguir siendo un régimen fascista. Es decir, no va a abrir la mano, sino que va a continuar persiguiendo a todo tipo de organizaciones verdaderamente antifascistas, verdaderamente revolucionarias, verdaderamente anarquistas, verdaderamente comunistas, etcétera, etcétera. A todo aquel que luche, lo único que puede esperar es el ejercicio de la represión por parte del Estado. Pero no es la represión en España comparable con la represión en Francia, la represión en Italia, la represión en Alemania, porque son estados distintos, y no es un estado más represivo, es un estado cuya represión es cualitativamente distinta, tiene formas distintas de represión, tiene experiencias distintas de represión y por tanto de lucha antirrepresiva y de lucha clandestina. Eso es el instrumento fundamental y lo que el movimiento tiene que tener en cuenta. La ciudadana, ya hubo en la época de la UCD una ley de seguridad ciudadana, un decreto ley de seguridad ciudadana en el año 79, hubo una ley en la época del Partido Socialista, creo que fue en el año 92, que se llamó la Ley Corcuera, que está actualmente vigente y hay un nuevo proyecto de ley por parte del Partido Popular. Por tanto, es más de lo mismo, es decir, hay una continuidad represiva entre la legislación de la UCD en la época de la transición, del Partido Socialista en el año 92, Ley Corcuera, y del proyecto de ley de seguridad ciudadana por parte del Partido Popular. Y las formas no cambian en absoluto, y la represión no cambia en absoluto. La represión se intensifica en la medida en que la lucha, la organización y el movimiento se desarrollan, crecen y plantean nuevos desafíos por parte del Estado. Entonces, no ha cambiado nada, es decir, no hay nada nuevo que decir que no se haya dicho ya y que no se haya denunciado múltiples veces, ¿no? ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es la situación política y por tanto el contexto político en el cual la policía y los tribunales van a aplicar esa legislación. Y lo van a aplicar, lógicamente, para aplastar cualquier tipo de oposición y cualquier tipo de disidencia política, social, a la situación de explotación y de miseria en la cual estamos viviendo. Esto nos afecta a todas y a todos. Cada golpe con más fuerza se volverá en su contra. Su farsa se desmonta y recurren al terror.
Mientras quede resistencia no hay derrota. La derrota es de quien condena al que se rebeló. Con manipulación alimentaron la ignorancia para mantenerse en el poder, pero se quiebra cuando falta para cenar y no hay para alquiler. Al ver que libertad no es escoger whisky o ginebra. No podemos pedir lucha y luego olvidar a quienes están presos por luchar, así dime que cambia. Ante la represión, organización revolucionaria. Solidaridad activa, pa' que no les salga gratis. Mañana puede pasarte a ti por ir a una mani y te protegerá la autodefensa, no citar a Gandhi. Ni 1 millón de policías frenarán la causa justa, que crecerá si te asusta más la apatía que las multas. Sabemos cuál es la meta, no podrán impedirnos caminar. Sus porras abren cabezas, mas también despierta la solidaridad. Imposible detener las ansias de justicia, ellos son los terroristas, dilo alto. Fuego al Estado fascista, hemos de estar listas para golpearlo.